La mayoría de las personas perderá dinero en la próxima crisis del mercado. Y lo más aterrador es que no entenderán por qué. Entrarán en pánico, venderán y saldrán del otro lado con menos de lo que tenían antes de que todo comenzara. Pero un pequeño grupo de personas saldrá de esa crisis con más patrimonio del que tenía al entrar. No por suerte, no por casualidad, sino por preparación. Y hoy voy a mostrarte exactamente qué hacen estas personas de manera diferente, paso a paso, para que cuando el mercado se derrumbe, estés del lado correcto de la historia. Comencemos con algo que el contenido financiero ignora por completo. Todo el mundo habla de invertir a largo plazo y mantener la calma. Pero nadie explica qué hacer realmente cuando el mercado cae un 30%, un 40% o un 50%. ¿Qué hacer cuando tu saldo se desploma frente a tus ojos y cada noticia grita que es el fin? Es exactamente en ese momento cuando la mayoría de las personas toma la peor decisión posible. Y es exactamente en ese momento cuando el inversor preparado se enriquece. Pero antes de hablar sobre qué hacer, necesitas entender algo que casi nadie explica correctamente. El interés compuesto es la fuerza más poderosa de las finanzas personales, pero tiene un lado frágil del que nadie habla. Y si no entiendes esto, harás exactamente lo incorrecto en el momento equivocado. El efecto compuesto puede quedar permanentemente dañado por una sola decisión emocional tomada en el momento incorrecto. Una sola decisión es todo lo que separa a quien construye patrimonio de quien pasa décadas intentando recuperarse. Aquí está la matemática real. Inviertes 10.000 euros. En el primer año ganas un 10%. Ahora tienes 11.000 euros. En el segundo año, otro 10%. Ahora tienes 12.100 euros. El efecto compuesto funcionando perfectamente. Pero en el tercer año, el mercado se desploma un 40%. Ya no tienes 13.310 euros. Tienes 7.260 euros. Perdiste todo lo que habías ganado en los 2 años anteriores. Y además, una parte del capital original. Y aquí está el detalle que cambia todo. Para volver de 7.260 euros a 12.100 euros, no necesitas una ganancia del 40%. Necesitas una ganancia del 67%. Porque las pérdidas siempre cuestan más de lo que las ganancias ayudan. A esto se le llama asimetría de las pérdidas. Y es el concepto matemático más importante de las finanzas personales del que casi nadie habla abiertamente. Por eso quienes entran en pánico y venden durante una crisis rara vez se recuperan por completo. Venden en el fondo, consolidan la pérdida y además se pierden la recuperación que llega poco después. Quedan atrapados en un ciclo del que es muy difícil salir. Y el dato más perturbador sobre esto proviene de investigaciones que analizaron décadas de comportamiento de inversores. La conclusión siempre es la misma. El rendimiento promedio que las personas realmente reciben es mucho menor que el rendimiento que el mercado entregó durante el mismo periodo. La diferencia no está en los activos, está en las decisiones emocionales tomadas en los momentos equivocados. Existe un estudio que analizó más de 20 años de comportamiento de inversores y descubrió que mientras el mercado ofrecía rendimientos anuales sólidos, el inversor promedio obtenía menos de la mitad de eso. ¿Por qué? Porque entraba y salía constantemente basado en emociones. Compraba después de que el mercado ya había subido, cuando la euforia estaba en su punto máximo, y vendía después de que el mercado caía, cuando el miedo estaba en su nivel más alto. Exactamente lo contrario de lo que debería hacer. El problema no era el mercado. El problema era el comportamiento. Ahora entiende con qué frecuencia ocurren las crisis, porque esta parte es la que más sorprende a quienes empiezan a invertir. El primer nivel es la corrección. El mercado cae al menos un 10% desde un máximo reciente. En España, Europa y el resto del mundo, esto ocurre en promedio cada 1 o 2 años. Si llevas 5 años invirtiendo y todavía no has pasado por una corrección, estadísticamente estás retrasado. Las correcciones son normales, son saludables.
Son el mercado ajustando precios que subieron demasiado rápido. Quien trata una corrección como una catástrofe está confundiendo una turbulencia de avión con un accidente aéreo. Son cosas completamente diferentes. El segundo nivel es el mercado bajista, una caída superior al 20% desde un máximo reciente. Históricamente ocurre cada 4 o 5 años y dura menos de 10 meses en promedio. Parece mucho tiempo cuando estás dentro, viendo tu saldo caer todos los días, pero los periodos alcistas que vienen después duran, en promedio, más de 3 veces más. Quien soportó el periodo bajista capturó toda esa recuperación. Quien salió a mitad de camino perdió precisamente la parte más valiosa. Asumió el riesgo y se fue antes de recibir la recompensa. El tercer nivel es el colapso completo, una caída del 30% o más, muchas veces en muy poco tiempo. En 2008, el Ibovespa cayó más del 40%. En 2020, se desplomó casi un 45% en cuestión de semanas, uno de los movimientos más rápidos de la historia. Son raros, pero suceden. Y el dato más importante sobre estos colapsos es que muchos de los mejores días del mercado en toda la historia ocurrieron justo después de los peores. Quien vendió durante la caída para protegerse no solo consolidó la pérdida, sino que también se perdió exactamente los días de recuperación más poderosos. Esa es la ironía cruel del pánico. El intento de protegerse es precisamente lo que más daño provoca. Piensa en lo que esto significa en la práctica. Si hubieras estado fuera del mercado solo durante los 10 mejores días de negociación a lo largo de 2 décadas, tu patrimonio final sería apenas una fracción de lo que habría sido si hubieras permanecido invertido todo el tiempo. 10 días en 20 años. Pero esos 10 días concentran una enorme parte de todo el rendimiento del periodo, y la mayoría ocurre durante o inmediatamente después de las mayores crisis. Quien sale por miedo a perder es quien más termina perdiendo. Entonces, ¿cuál es el patrón? Las crisis de todos los tamaños forman parte del proceso de invertir. No son la excepción, son la regla. Y la diferencia entre el inversor que se enriquece durante una crisis y el que pierde patrimonio no es la inteligencia, ni el acceso a información privilegiada, ni la suerte. Es la preparación realizada antes, cuando todo todavía va bien. Cuando el mercado está subiendo y parece que nada puede salir mal, es precisamente cuando debes prepararte para cuando todo salga mal. Porque sucederá. Siempre ha sucedido. Y siempre volverá a suceder. La crisis de 2008 destruyó el patrimonio de quienes no estaban preparados. Para quienes sí lo estaban, fue la mayor oportunidad de compra de una generación. La caída de 2020 provocó pánico generalizado. Para quienes continuaron invirtiendo de forma constante, fue uno de los mejores momentos para acumular patrimonio en años. El mercado no cambió. Lo que cambió fue la preparación de las personas. Y esa es exactamente la preparación que voy a mostrarte ahora. 3 acciones concretas que debes tomar hoy, mientras el mercado sigue en pie, mientras estás tranquilo y mientras todavía tienes claridad para decidir. Porque cuando llegue la crisis, no tendrás esa claridad. Nadie la tiene. Y quien depende de tomar buenas decisiones en medio del caos, generalmente toma las peores. El secreto no es ser más valiente que los demás durante una crisis. El secreto es no necesitar valentía, porque el plan ya estará funcionando por sí solo. La primera acción es proteger la base. Y esta es la parte que más personas se saltan porque parece demasiado obvia. Pero precisamente por eso, tanta gente falla cuando realmente importa. Necesitas tener un fondo de emergencia real. No 2 semanas de gastos, no un mes. Entre 3 y 6 meses de todos tus gastos de vida, guardados en un lugar seguro y con liquidez inmediata. Una inversión conservadora de renta fija, con fácil rescate, funciona perfectamente. El objetivo no es la rentabilidad. El objetivo es la disponibilidad. ¿Por qué esto es tan importante para el interés compuesto? Porque durante una crisis, las personas no solo pierden dinero en su cartera, pierden el empleo, tienen emergencias médicas
o se avería el coche. Los gastos de la vida real se acumulan precisamente cuando todo cae al mismo tiempo. Y quien no tiene un fondo de emergencia se ve obligado a vender inversiones en el peor momento posible solo para cubrir el mes. No es falta de estrategia, es falta de colchón financiero. El fondo de emergencia es lo que te mantiene alejado de vender en el mínimo. Es el seguro de tu efecto compuesto. Piensa en esto. ¿De qué sirve tener la mejor cartera del mundo si una emergencia te obliga a liquidarla en el fondo de una crisis? El fondo de emergencia no es dinero inmovilizado. Es lo que garantiza que nunca estarás obligado a interrumpir el efecto compuesto en el momento exacto en que estaba a punto de beneficiarte más. La segunda acción es configurar una aportación automática y no volver a tocarla jamás. La aportación mensual fija y automática es una de las estrategias más poderosas que existen, y durante las crisis se vuelve extraordinaria. Funciona así. Cuando el mercado está subiendo, compras menos participaciones porque son más caras. Cuando el mercado se desploma, la misma aportación compra muchas más participaciones por el mismo precio. Con el tiempo, tu coste promedio por participación disminuye de forma natural, y durante una crisis, esto se convierte en una máquina de acumulación. Estás comprando activos con descuentos del 30%, 40% o incluso 50% cada mes, automáticamente, sin tener que tomar ninguna decisión emocional. Y cuando el mercado se recupere, y históricamente siempre lo ha hecho, esas participaciones compradas en el fondo valdrán mucho más que las compradas antes de la caída. La crisis no te dañó, impulsó tu cartera. La tercera acción es diversificar de verdad antes de que llegue la crisis. Y diversificar no significa tener 10 activos distintos del mismo sector. Eso no es diversificación, es concentración disfrazada. La diversificación real significa distribuir tu patrimonio entre clases de activos, sectores y geografías que se comporten de forma diferente. Cuando una parte cae, otra sostiene. Cuando un mercado se hunde, la exposición internacional puede estar subiendo. Cuando la renta variable sufre, la renta fija protege. Creas un sistema donde siempre hay algo amortiguando el golpe. Y ahora viene la parte psicológica. Durante una crisis, tu cerebro hará exactamente aquello para lo que fue programado durante millones de años de evolución: reaccionar ante una amenaza. Te gritará que salgas, que vendas y que detengas el dolor inmediatamente. Eso se llama aversión a la pérdida. Las investigaciones muestran que el dolor de perder dinero es aproximadamente 2 veces más intenso que el placer de ganar la misma cantidad. No es debilidad, es biología humana. La solución no es intentar no sentir miedo. Eso es imposible. La solución es tomar las decisiones antes de que llegue el miedo. Ahora mismo, mientras estás tranquilo y racional. Escribe un plan. De verdad, ponlo por escrito. ¿Qué harás si el mercado cae un 20%? ¿Y si cae un 40%? ¿Cuánto tiempo piensas mantener tus inversiones? ¿Qué harás si necesitas dinero con urgencia? Cuando llegue la crisis y las emociones dominen, sacarás ese plan. Recordarás que ya tomaste esa decisión con la cabeza fría y seguirás exactamente lo que está escrito. La decisión ya fue tomada. No hay nada que debatir, solo ejecutar. Los datos confirman todo esto con una claridad absoluta. Quienes permanecieron invertidos durante el colapso de 2008 y siguieron aportando, salieron del otro lado con un patrimonio transformador. Quienes vendieron en el fondo para protegerse, perdieron la recuperación más poderosa de la historia reciente y tardaron años en volver al nivel anterior. El mismo patrón ocurrió en 2020. Quienes compraron durante la caída multiplicaron su patrimonio en los años siguientes. Quienes vendieron por miedo se quedaron fuera de uno de los mayores rallies de la historia. Las personas que se enriquecen durante las crisis no son más inteligentes, no son más valientes, no tienen acceso a información que tú no tengas. Simplemente están preparadas. Fondo de emergencia listo. Aportaciones automatizadas. Cartera diversificada.
Plan escrito. Cuando llega la crisis, no tienen que decidir nada. Solo ejecutan lo que ya habían planificado. El sistema trabaja. Las emociones no interfieren. Y el efecto compuesto sigue funcionando mientras todos los demás están paralizados por el miedo. Ahora ya sabes qué hacer. La pregunta es si lo harás antes de necesitarlo. Si llegaste hasta aquí, comenta colapso. Y este fue el video. No olvides correr al enlace de la descripción para asegurar tu acceso a 2.0 al inversor avanzado mientras siga disponible. Si te gustó, suscríbete al canal. Deja tu like y activa la campana para recibir los próximos contenidos. Hasta la próxima.